Importantísimo. Esta vida, el día a día, cada vez es más complicado, cada vez hay más competencia en tu rubro, pero si yo me quedo sentada en mi casa, de brazos cruzados, esperando que me llamen, esperando que las cosas aparezcan, me vuelvo vieja. Entonces yo lo que tengo que hacer es salir y enfrentarme y competir sanamente con quien está haciendo lo mismo que yo. ¿El éxito es tener más plata? ¿Quien tiene más plata es más exitoso? Es falso, totalmente. Para mí es totalmente falso. El éxito es el lograr alcanzar las metas que uno se propone y hacerlo con satisfacción. Yo no soy una mujer millonaria, ni mucho menos. Yo soy una mujer que me considero exitosa. Yo he logrado a través de toda mi vida mantener una familia. Tengo 2 hijos, tú los conoces, tengo 2 hijos. Yo soy mamá y papá de mis hijos, los he educado y criado y mantenido yo sola con mi trabajo. Ya estamos entrando al tema que ustedes quieren escuchar. Con mi trabajo, yo soy modelo y para mí es una profesión. Y yo soy una de las pocas personas que en este país ha podido vivir gracias a su trabajo. Y me siento súper orgullosa de haber alcanzado ese éxito personal. Yo creo que he cumplido muchas de mis metas, de hecho tengo muchísimas más. Estoy vinculada al mundo del arte que me fascina y el modelaje es mi mundo, me apasiona, al igual que la actuación, y para mí es una expresión, para mí es una forma de expresar. Tú ahora no estás solo modelando, ya estás dirigiendo los eventos de modelaje, estás en obras de teatro. Sí. ¿Te acuerdas de esa última obra que... El Marqués de Mangomarca. Sí, buenísima, de un gran director, pues también el señor Sergio Arrao. Es una súper obra teatral, sí, bueno, yo adoro el arte, adoro actuar, ya he estado con suerte en 5 telenovelas, he estado ya en 3 obras de teatro, escribí mi propia obra de teatro, Panic Attack, este año voy a sacar la segunda parte. Los personajes son los mismos, cambia la temática. Sí. ¿Ya no vas a sufrir en la obra al final? Voy a decir, no, esta vez ya no, ya el mensaje de Quintín, cada personaje ya está abierto, ya está dado al público, ahora sigue la historia. Lo que pasa, televidentes, es que ella hizo una obra de Panic Attack, para los que no lo vieron, que era una sátira del mundo de la moda, ¿no? Las envidias, la anorexia, el glamour, el vestirse bien, de todo lo positivo y todo lo negativo que hay detrás de las cámaras, de los flashes. Y fue muy linda, fue una sátira, comedia muy exitosa, ¿no? Sí, muy contenta, y para mí fue también otro logro personal. Un día dije, quiero hacer teatro por mi cuenta. Complicado, pero gracias a Dios se lograron los objetivos, y mucha gente después de un año nos pidió la reposición, pero yo lamentablemente pues no tuve tiempo para hacerlo. Y este año, desde ya, empezando el año, es una de mis metas hacer Panic Attack 2, así que ahora Panic Attack 2. No olviden, televidentes, que pueden hacer como siempre sus preguntas por Messenger. Nos las alcanza acá la coordinación, en un papel las leemos. Yo encantada de responderlas. Preguntas zanahorias por si acaso. Aunque contigo se puede hablar de todo. Sí, yo no tengo ningún problema. Cuéntame un poco a la gente. ¿Qué piensas de la virginidad? ¿Qué pienso de la virginidad? A ver, yo he escuchado muchas chicas que dicen, no, yo soy virgen. El hecho de tener un himen entero no significa ser virgen. Yo creo que la virginidad es una cuestión de actitud, es una cuestión de, como te digo, de valores, de principios, de proyección. Hay muchas chicas que perdieron su virginidad física por quizás haber encontrado en tiempos acelerados a una persona con quien juraban en el amor eterno, porque fue una aventura de un día o el primer amor. Yo pienso que la virginidad está en el alma realmente. El mantenerse virgen es llegar a la persona que te ama, la persona con quien vas a compartir tu vida, sin tapujos, dispuesta a empezar una vida, a compartir con esa persona y a entregar todo lo que no pudiste entregar nunca. Porque hay gente que dice, no es lo mismo hacer el amor que hacer el sexo.
¿no? Bueno, entonces, obvio, aquellas que entregaron su primera vez con amor,